Viene a mi mente las festividades que año con año se llevan a efecto en nuestra iglesia madre Éfeso en Puebla, donde se concentran miles de hermanos para glorificar el nombre del Señor, desde el día jueves que inicia la actividad, viernes todo el día, sábado todo el día, con estudios, un programa estructurado muy bien, estudios edificantes en relación al Espíritu Santo, y se culmina hoy el domingo, hermanos, en una fiesta que, pues, dadas las situaciones, como sabemos, pues en esta ocasión pues no se lleva a efecto como siempre se había hecho. En esta iglesia siempre, año con año, y este año no tiene por qué ser la excepción, siempre estamos glorificando al Señor por ese momento tan glorioso en que el Espíritu Santo, hermanos, de una manera maravillosa hizo presencia en la vida de la iglesia y marcó sin duda alguno el inicio de la iglesia en esta tierra. Yo quiero en este momento, hermanos, invitarlos para que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, y busquemos en Hechos de los Apóstoles. Yo sé que es un pasaje conocido, popular, sobre todo en estos tiempos y en estas fechas, para leer los versículos 41 y 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 y 42. Si usted no tiene su Biblia al alcance, que debería de tenerla, bueno, aquí nuestros hermanos nos apoyan con las diapositivas. Leemos juntos. Dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Elevemos al Señor una palabra de oración pidiéndole su ayuda y la dirección de su Espíritu Santo. Oramos. Bendito Dios, maravilloso Padre que moras en el reino de los cielos. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti para darte gracias, porque tú nos permites, Señor, a través de estos medios, el poder, Señor, presentar tu palabra. Permite, Señor, que mis hermanos allí en sus hogares, allí en el lugar, Señor, que ellos han preparado, dedicado para, Señor, estar presentes, Padre, permíteles que podamos disfrutar de tu bendición y así, Señor, ser fortalecidos con tu palabra para seguir adelante. Bendice pues, Señor, todo este tiempo, Padre, lo ponemos en tus manos y te pedimos de tu ayuda, pues reconocemos que sin ti nada se puede hacer. Padre, bendice nuestras vidas con tu palabra y tu nombre sea siempre glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Retomemos Pentecostés. Se ha dicho en muchas ocasiones que siempre prefijo es volver a. Y cuando lo aplicamos en este sentido a Pentecostés, entonces quiere decir volvamos a Pentecostés. Y cuando se dice volver, es que entonces algo puede haberse extraviado. En el camino algo puede haber pasado.
volvamos a Pentecostés. Tal vez en algún momento hemos dejado de participar de esta manera o hacerlo como la palabra del Señor lo enseña. Y en algunos otros casos hay quienes se han extraviado yéndose por otros rumbos y anteponiendo cosas o manifestaciones al Espíritu Santo que bíblicamente no tienen un sustento y que hoy han trascendido de una manera impresionante y han llevado tras de sí a muchas gentes, muchísimas personas, utilizando el sensacionalismo y buscando con ello aplicarlo, buscando con ello decir que es obra del Espíritu Santo, aunque no haya un sustento bíblico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar, retomar el rumbo, reconsiderar o volver a considerar el camino y poder empezar nuevamente en esa trayectoria, en esa senda, en ese camino que nos traza la sagrada y bendita palabra del Señor. Cualquier estudio sobre el Espíritu Santo tiene por necesidad que incluir el Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo, también conocido como el día del nacimiento físico de la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, la iglesia que Cristo está edificando. Surge la pregunta: ¿qué fue Pentecostés? No fue el principio de una denominación. No inició allí una denominación. No. Se le nombró así porque tuvo lugar 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se contaba después de la Pascua 50 días y en ese día se celebraba una fiesta importante, la fiesta de las cosechas. Y se le menciona así porque en ese día fue un día especial. El mundo no sabía lo que había estado ocurriendo durante este tiempo. El mundo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Recordamos que nuestro Señor Jesucristo, aunque ya traía multitudes, aunque mucha gente llegaba a escucharlo, a oír sus palabras, a escuchar su enseñanza, estaba limitado por el tiempo y el espacio. No podía estar en todos lugares. De tal manera que si el Señor estaba en Capernaum, no podía estar en Galilea, tampoco en Jerusalén. La gente lo seguía, pero el radio de acción era limitado. Hasta ese momento se fue limitando precisamente por la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. El mundo entonces, el mundo entero, no sabía lo que estaba ocurriendo o lo que habría ocurrido durante todo este tiempo. Cristo había resucitado. Eso no lo sabía. Y había aparecido a sus discípulos. Los discípulos habían sido comisionados y habían presenciado la ascensión
durante los 10 días de espera, en los que en 10 ocasiones se aparece a sus discípulos y la última es la ascensión. Hermanos amados, es maravilloso. El Señor Jesús les había dado una enseñanza, una indicación muy clara y precisa: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ellos, obedeciendo a esa indicación, se habían concentrado ahí en Jerusalén, en el aposento alto, durante 10 días. 10 días transcurrieron, pasaron, en donde, hermanos amados, después de esos 10 días, sucedió algo verdaderamente trascendental. Hubo algo que cimbró los cimientos, sí. La palabra del Señor así lo enseña, así lo señala. Pero veamos, en esta hora, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué implicaciones tiene el retomar Pentecostés? El volver a esos principios maravillosos establecidos por Dios. Veamos el primer asunto que encontramos en el versículo 41. El versículo 41, la primera parte del versículo 41, solo la primera parte. Dice la Biblia: así que los que recibieron la palabra. Repito, la primera parte del texto dice: así que los que recibieron la palabra. Y lo repito, los que recibieron la palabra. ¿Quiénes fueron los que recibieron la palabra? ¿Quiénes fueron aquellos que al escuchar la enseñanza abrieron el corazón y recibieron la palabra? Fue algo maravilloso, algo maravilloso. Pero sí es importante hacer notar claramente que es los que reciben la palabra los que habrán de tener una experiencia espiritual con nuestro Señor Jesucristo. En esa ocasión, ¿cuántos fueron o quiénes fueron? La Biblia describe que fueron por lo menos 3,000 que habían ido a la fiesta. ¿Sí? 3,000 que habían estado allí entre la multitud. Una multitud que había rechazado a Cristo, que había desechado la enseñanza del Señor. 3,000 que estaban allí entre la gente, pero que en esa ocasión, cuando Pedro empieza a predicar la palabra, ellos reciben esa palabra. Maravilloso. Ahora, quiero que usted note claramente el recibir la palabra. Y quiero decirle, nadie está demasiado lejos del alcance del Espíritu Santo. Nadie está demasiado lejos del alcance del Espíritu Santo. La pregunta: ¿cuál fue esa palabra que recibieron? ¿En qué consistía? ¿Cuáles eran las bases principales de esa palabra? Hermanos, hoy escuchamos diferentes disertaciones
Y muchas de ellas tienen un sentido motivacional tremendo, impactante. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, etcétera. Mover las emociones. Pero cuando las emociones se mueven sin tener una base firme en la palabra del Señor, cuando las emociones vuelven a agarrar su cauce normal, queda sin fruto. No hay la esencia, no hay la sustancia. Entonces, ¿qué fue lo que ellos escucharon? ¿Cuál fue la palabra? Estoy en el capítulo 2. Y les voy a llevar al versículo 22. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 22, es el primer discurso de Pedro. Es la primera intervención pública de Pedro para predicar la palabra. Y aquí está Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mire, ¿qué fue lo que ellos escucharon? Un mensaje claro, definido y basado en convicciones reales, no ficticias, no suponiendo, no pensando, sino con toda, hermanos, seguridad. Pedro, está diciendo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y empieza a enumerar maravillas, prodigios, señales. Y ¿saben? Les dice algo que vosotros sabéis. No son acciones, no son evidencias ficticias, sino ustedes son testigos de que ese Jesús de Nazaret es un varón aprobado por Dios, porque el respaldo lo evidencian claramente los prodigios, los milagros, las maravillas que ustedes mismos han visto. Era un mensaje, también un mensaje que habla de la cruz. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiero subrayar eso. Anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. Sabía a qué había venido Jesús perfectamente bien. Sabía por dónde habría de pasar Jesús perfectamente. Y dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En otras palabras, Pedro les está diciendo que ese Jesús, varón aprobado por Dios, es alguien que Dios lo envió, y lo envió a este mundo con un propósito. Ustedes lo tomaron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Está hablando del sufrimiento que habría de experimentar nuestro Señor y Salvador Jesucristo al venir a este mundo. Pero es un mensaje también de resurrección. Versículo 24. Un mensaje de resurrección, al cual Dios levantó. Ustedes lo mataron,
Ustedes lo crucificaron, Él fue y sufrió lo indecible, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La tumba no habría sido lo suficientemente segura como para contener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la palabra que Pedro está presentando. Maravilloso. Toda conversión verdadera es obra del Espíritu Santo. Repito, toda conversión verdadera es obra del Espíritu Santo. Mire, le voy a llevar rápidamente al caso de Nicodemo. San Juan capítulo 3 es el caso de Nicodemo. Usted lo conoce. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Si el Espíritu de Dios no toca el corazón, si el Espíritu de Dios no cambia la vida, nadie podrá hacerlo. Esa es la verdad bíblica. Por mucha moralidad que haya en el ser humano, por mucho deseo de cambio que haya en la persona, si el Espíritu Santo no trabaja y obra en la vida del ser humano, el ser humano va a seguir igual. Cambiará muchas cosas, pero en esencia seguirá siendo el mismo pecador de siempre. Permíteme leer la Biblia. Y dice San Juan capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 8, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjese bien la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. En esa ocasión había muchísimas personas allí concentradas. La Biblia dice que 3,000 personas fueron tocadas por el Espíritu Santo en el mensaje de Pedro. Y su vida fue transformada. Aquí en el pasaje encontramos a un hombre, Nicodemo, conocedor de la ley, erudito de la ley. Era de los principales, pero le hacía falta algo: nacer de nuevo. Quiero decirte en esta hora, mi hermano, tú puedes conocer muchísimo de la Biblia, puedes saber muchísimas cosas. El nacimiento de nuevo es la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu,
es espíritu. Pablo le decía a Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando habla de renovación, habla de volver a hacer por el Espíritu Santo. Sin esa obra, hermanos, el ser humano no puede absolutamente hacer nada. Cuando hablamos de retomar, de regresar, de volver al Pentecostés, es volver a la obra del Espíritu Santo en la conversión. La conversión no la genera el conocimiento de una serie de medidas, sino de una experiencia real bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a usar como herramienta principal la palabra. Y es lo que estamos viendo. Y es lo que dice en la primera parte del versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, recibirla, atesorarla, creerla, darla por cierto, saber que todo lo que el Señor hizo, lo hizo para el beneficio de nosotros. Pero eso es algo que el Espíritu de Dios está realizando cada día en la vida de los seres humanos. Segunda cosa, versículo 41, la segunda parte del versículo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados. La obra del Espíritu Santo en el testimonio público. Repito, la obra del Espíritu Santo en el testimonio público. La salvación tiene lugar en el corazón, pero confesamos abiertamente a Cristo cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos. Estoy hablando del bautismo en agua, recordándoles que el bautismo es una manifestación de fe pública en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que muchas veces se ha dicho y en repetidas ocasiones lo hemos ejemplificado con una pareja cuando entrelazan sus miradas, cuando se toman de la mano. Y algunas ocasiones al tomarse de la mano por primera vez siente como si pasaran una corriente eléctrica entre ellos. Se estremecen, algo ha sucedido allí. Tiempo después ella o él le dice: estoy profundamente enamorada o enamorado de ti. El amor no se pesa ni se mide como la fe, pero sí se demuestra. Hay acciones y actitudes que pueden demostrar claramente qué tanto se ama. Y cuando nosotros decimos que amamos al Señor, deben de haber acciones que demuestran nuestro amor hacia Dios. Por ello es que el bautismo es una manifestación de fe pública en nuestro Señor Jesucristo.
el hermoso canto que siempre se utiliza en esas ocasiones. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Sí, ahí estuve, pero a partir de este tiempo le he dado la espalda al mundo y estoy públicamente manifestando que ahora tengo un compromiso contigo y que deseo servirte y amarte con todo el corazón. El Espíritu Santo en esa obra maravillosa. Si ustedes miran la palabra del Señor, se darán cuenta que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y es el Espíritu Santo el que impulsa a este acto de obediencia. Porque el bautismo también es un paso de obediencia a la palabra de Dios. No es el capricho, no es la ocurrencia de una persona, de alguien, no. Es la enseñanza de la palabra del Señor. Así que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Yo no entiendo cómo hay mucha gente que dice que cree, pero que todavía no ha dado ese paso de obediencia a la palabra de Dios. Pues eso sería la evidencia de que verdaderamente está creyendo en la sagrada y santa palabra de Dios y está dispuesto a obedecerla siempre. Piense en el ambiente difícil de aquel tiempo. Imagínese nada más el ambiente difícil que se vivía en aquel tiempo. Nada que ver con nuestros tiempos. En donde por donde quiera que tú vas, escuchas alabanzas. Hoy en las redes sociales hay diversidad de alabanzas, de enseñanza, etcétera. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo se consideraba una traición. Para los judíos eso era una afrenta. Se sentían ofendidos. Los sumos sacerdotes se escandalizaban e invitaban a los discípulos a que dejasen de predicar el nombre de Jesús. En otras palabras, ser cristiano o seguidor de Jesús en aquel tiempo era casi estar dispuesto no solo al escarnio, a la crítica, a la burla, sino aún tal vez a ser lastimados, apresados, como lo fueron muchos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, era un tiempo muy difícil. Hoy las cosas han cambiado. ¿Y por qué tenemos que retomar? ¿Sabe por qué? Porque hoy las cosas se han tomado demasiado a la ligera. Cualquier persona, después de una plática sencilla, se va, se bautiza y sigue siendo la misma persona, con las mismas, hermanos, situaciones, costumbres, adicciones. No ha habido un cambio real en su vida. Y eso lo único que ha traído es un descrédito de la iglesia. Ha traído escarnio hacia los verdaderos cristianos, porque siempre el mundo está haciendo comparaciones. Es tremendo y es triste, pero esa es la verdad. Hoy hay muchas confusiones sobre el tema. Y hay quienes le anteponen ahora al Espíritu Santo, hermanos, manifestaciones que bíblicamente no son. Y las que verdaderamente tienen sustento, parece que las están pasando por alto.
Y estoy hablando de la obra del Espíritu Santo en el testimonio. Testimonios deplorables, testimonios que dejan mucho que desear. Que nada más desean que su relación con el Señor la sepan unos cuantos. Pero en el trabajo se sienten mal decir que son cristianos por la crítica, por la burla, por el escarnio. No importa, hermano, si te dicen que ahora ya eres hermano, si te burlan o si te ponen apodos como del que ya eres pastor, si te agreden de diferentes maneras, no importa, hermano. Aquí lo importante es que estás obedeciendo a la palabra del Señor y debes mantener firme siempre tu posición en relación a tu relación con Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Es mejor tomar la Biblia literalmente. Usted está en una buena compañía cuando decide bautizarse. Ha entrado en la mejor de las compañías cuando usted ha tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque ahora pasa a ser parte de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Una comunidad de hombres y mujeres que a través del mundo están testificando y están diciéndole al mundo que Jesucristo es su Señor y su Salvador. No pretenden en ninguna manera darle órdenes, no, porque entonces ya no es Señor, sino pretenden obedecer las indicaciones que ese Señor les está dando para su diario vivir. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso, hermanos, es mejor asumir esta gran responsabilidad y poder mantener nuestra convicción firme al Señor. Mire, nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Te voy a citar la Biblia. Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22 de Lucas 3. Dice la palabra del Señor allí: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchas veces hemos escuchado el concepto del bautismo como un símbolo del lavamiento de la sangre de Jesucristo de nuestros pecados. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo no había cometido ningún pecado. Pero Él accedió a bautizarse con un propósito: identificarse con el ser humano en esa acción de obediencia a la palabra de Dios. Pero no solamente Jesús, también el apóstol, hermanos amados, San Pablo. Pablo también lo hicieron, claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 17 y 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y aquí en el pasaje que tenemos a la vista, de Hechos 2:41, encontramos, hermanos, a los convertidos en Pentecostés. Ellos lo hicieron. Y voy a volver a leer el texto bíblico. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué hermoso, qué maravilloso. El Espíritu Santo da evidencias públicas del poder del Evangelio por medio de nosotros. Utiliza el testimonio de nosotros para dar evidencias públicas de que el Evangelio sigue teniendo la misma eficacia, el mismo poder. No es una ficción, es una verdadera y maravillosa realidad. Tercer cosa, la obra del Espíritu Santo en el crecimiento cristiano. Versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Subrayo, y perseveraban. Y perseveraban. No quedaron contentos solo con escaparse del infierno. No estaban contentos con que habían salido de una condenación solamente. Nosotros tampoco debemos de quedarnos contentos solamente con esa primera experiencia maravillosa de la salvación de nuestras vidas. No, la promesa del Espíritu Santo, hermanos amados, de enseñar para que haya crecimiento, debe de haber enseñanza. Debe de haber el deseo de aprender, de conocer cada día más del Señor. Y como lo hemos dicho y lo repetiremos, de la situación que hoy estamos viviendo, de esta pandemia que afecta a todo el mundo y que la iglesia también está inmersa en toda esta situación, saldrán mejores cristianos. Dios está haciendo, hermanos, una labor extraordinaria, maravillosa en la vida de muchos hermanos. Hermanos que tal vez hacía mucho tiempo que ni la Biblia leían. Hermanos que quizá muchísimo tiempo no tenían un momento de devocional en su hogar. Hermanos y hermanas que su familia estaba completamente descuidada porque la esposa por un lado y el esposo corriendo por el otro y los niños, y nunca podían estar juntos. De esta pandemia, Dios está permitiendo a su iglesia cerrar filas. Dios está permitiendo a su iglesia una reconciliación profunda con Él. Un volver a la senda, un volver al camino, un volver a los principios maravillosos que Dios nos ha establecido. Y lo sabemos. Y lo escuchamos, cada domingo lo escuchamos de diferentes maneras en los sermones cuando tenía la oportunidad de congregarse. Y cuántas veces no recitamos juntos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero solamente lo teníamos simplemente como una frase hecha, hermosa pero hecha.
pero no como una actitud continua delante de Dios. Y hoy muchos están teniendo esa preciosa experiencia y han estado renovando sus fuerzas, han estado retomando el sendero, el camino. Están abriendo sus Biblias, están llenándose de la palabra de Dios, están buscando la presencia de Dios a través de la oración. Muchos rebeldes seguirán siendo rebeldes. Mucha gente llegará a entender que Dios tiene un propósito para sus vidas, y el propósito básico y real es salvar sus vidas del infierno, de la muerte. Salvarlos, sí. Y que es necesario abrir el corazón y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Cuando todo esto termine, podemos ver auténticos cristianos, que no tendremos la necesidad de decirles: hermanos, lean la Biblia, porque lo estarán haciendo. No tendremos la necesidad de decir: hermano, el lunes hay oración, porque aquí estarán los hermanos. Es más, hay mucha gente que en este mismo momento, si en este momento se dijera: se abren todos los templos y vayan a las iglesias, este templo sería insuficiente. No entrarían, hermano, y tendríamos que decirle: mejor no vengan. Esa es la verdad. Yo espero en el Señor que todo esto esté ayudando para bien y fortaleza de tu vida. La obra del Espíritu Santo en el crecimiento. Ahora déjame llevarte a San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor así. San Juan 14, (16) al 18. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nos saltamos al versículo 26. El versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, hermano Chi. Fíjese bien cómo la palabra del Señor hace énfasis a esa función maravillosa del Espíritu Santo, a esa obra del Espíritu Santo en la vida de la persona para darle el crecimiento. Él va a enseñar. ¿Te has encontrado en alguna ocasión algún pasaje de la Biblia que te cuesta entender? ¿Has doblado tus rodillas? ¿Le has dicho: Señor, ayúdame a entenderlo? Porque no puedo, porque no sé.
y has podido ver que Dios arroja luz sobre el pasaje, que el Espíritu Santo abre la mente para poder captar la enseñanza del Señor. Pero es con la disciplina de la lectura de la palabra como el Espíritu Santo va a enseñarnos lo que Él desea que nosotros sepamos. Y eso va a darnos crecimiento. Hay otra cosa más que presenta el texto. Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina apostólica. No en las corrientes que hoy se dejan ver fácilmente y que arrastran detrás de sí a muchísima gente y que no tienen ningún fundamento real y específico en la sagrada palabra del Señor, y que muchos han sido contaminados con ella. Hermano, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y cuando hablamos de la comunión, ese vínculo maravilloso entre creyentes al partir el pan, al participar de la Santa Cena. Hermanos amados, si ustedes han tomado en cuenta, ya han pasado varias Santas Cenas. Pasó la de abril, pasó la de mayo y viene la de junio. Normalmente el próximo lunes estaríamos reunidos para participar de la Santa Cena. 3. Y no lo hemos podido hacer, dadas las situaciones que estamos viviendo. Hay algunos hermanos, algunas iglesias que lo están haciendo de manera virtual. Bueno, nosotros respetamos, pero nosotros consideramos firmemente que la Santa Cena es un evento que se debe de hacer con la iglesia, en donde se manifiesta una comunión con el pueblo y también con Dios. Y la Biblia así lo enseña: todas las veces que pudiereis en memoria de mí. Hoy no podemos y por eso no lo podemos hacer. Pero es hermoso, hermano. Pero ¿sabe qué? Aún a veces cuando se podía, habían muchas personas que no venían a Santa Cena. Razones, muchas. La verdadera razón, una falta de comunión verdadera con Dios, que se reflejaba a través de la falta de comunión con la iglesia. Y la otra cosa que presenta el texto, el partimiento del pan y las oraciones. La parte que el Espíritu Santo desempeña en la oración. Ellos perseveraban en la doctrina, ellos perseveraban y estaban siempre en la comunión unos con otros, no faltaban a Santa Cena y estaban unidos por la oración. Hoy no podemos tomar Santa Cena, pero podemos permanecer unidos por la oración. Y quiero decirle, mi hermano, y usted lo sabe, tenemos un programa de oración de 7 a 8 de la noche, en donde la iglesia debiera de estar sintonizando o sincronizándose para estar levantando el clamor a Dios. Esperamos que todos lo estén haciendo, pero es una preciosa oportunidad que Dios nos da, mantener esa unidad. Las distancias no existen. Mientras el pueblo se mantenga unido en el Espíritu Santo, clamando a Dios por todos nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, las personas del sector salud, los doctores que están en el frente de la batalla, atendiendo enfermos, exponiéndose y aún muriendo
enfermera que están allí, levantando un clamor a Dios para que Dios los guarde, los cuide, los proteja. Por los hermanos que están allí en sus hogares y que están librando una verdadera batalla con enfermedades diferentes, pero que están allí. Qué hermoso que la iglesia pueda mantenerse unida en oración, pidiendo al Señor su ayuda, clamando al Señor y rogándole, porque ya aparezca verdaderamente una solución, que pueda haber ya una vacuna, o lo que Él tenga dispuesto, pero que pueda hacerlo, nunca pretendiendo ordenarlo, sino que en todo siempre se haga su sagrada y santísima voluntad. El Espíritu Santo en la oración va a llevarnos a niveles más elevados. Permíteme citarte Romanos 8:26. Mira lo que la Biblia dice en esta carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quizá lo que tú deseas y anhelas no es lo que el Señor está deseando, ni para ti, ni para los demás. Pero qué hermoso que tenemos con nosotros a alguien que está ayudándonos en nuestras debilidades. Porque como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, retomemos Pentecostés, volvamos a los principios establecidos por Dios, volvamos a la obra del Espíritu Santo en la conversión, que Él es el que la genera, a la obra del Espíritu Santo en el testimonio para que sea efectivo y eficaz, a la obra del Espíritu Santo en el crecimiento, que Él habrá de hacerte un atlas, que Él habrá de convertirte en un verdadero paladín para que glorifiques y exaltes su nombre, para que seas un instrumento después de salir de esta contingencia, pueda ser un instrumento para la gloria y la honra de su nombre, predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La obra del Espíritu Santo y del corazón, hermanos, corresponde, hermanos, a cada uno de nosotros seguir resistiendo. Habrá de dejar de llenarnos con su poder, solamente permitiendo que Él sea el que llene nuestras vidas. Podremos tener vidas cristianas victoriosas, vidas cristianas de éxito. Aunque como a David le decían en el Salmo 42, cuando David lo decía: cuando me dicen mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? Y David, en medio de esa situación, él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Confía en el Señor. El Espíritu Santo estará allí contigo para darte la fortaleza que tú necesitas para seguir adelante. Si por alguna razón te extraviaste, si por alguna causa te apartaste y dejaste, hermanos amados, el camino correcto, vuélvete a Él. Acuérdate que la palabra dice: volveos a Dios,
y Dios se volverá a vosotros. Vamos en este momento a orar a Dios y a pedirle al Señor que Él nos ayude y nos guarde en grande manera. Cierra tus ojitos y dile: Señor, en esta hora de la mañana me acerco a ti, Señor, reconociendo, Padre, delante de ti, Señor, mis grandes limitaciones. Pero te doy gracias porque tú, Señor, nos has dejado tu santo y sagrado Espíritu, que nos infunde en aliento, que nos ayuda, Señor, a crecer, que nos ayuda y nos impulsa a ser mejores cristianos. Señor, perdona nuestras faltas. Perdóname, Señor, en lo que he hecho mal hasta ahora. Perdona mis negligencias. Perdona, Señor. Limpia mi vida. Y, Señor, permíteme retomar el camino, retomar el rumbo, retomar Pentecostés, volver a las sendas para caminar contigo, lleno de tu santo y bendito Espíritu. Guarda la vida, Señor, de mi hermano. Aquel, Señor, que se siente débil. Aquel, Señor, que ha estado en momentos angustiosos y difíciles. Ayúdalo, Señor, allí donde está, y guárdalo. Permítele entender que no le has dejado y que nunca le vas a dejar. Que tú siempre estarás presente y que tu Espíritu habrá de fortalecer su vida para seguir adelante. Te doy gracias y te pido tu bendición para todo aquel que con sinceridad, Señor, reconoce que el rumbo estaba perdido, pero que está dispuesto a recuperarlo para caminar por la senda que tú nos has trazado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.